Para diseñar el propio currículum y garantizar la calidad de la educación a la población escolar que se atiende en las instituciones educativas, como principio hay que considerar que el currículum debe de adaptarse al contexto y al alumnado a quien se dirige en cada caso concreto. Casanova, 2009. Muy buenos días, distinguidas autoridades. Destacando la presencia de las y los directivos del municipio de Calquiní. Maestro Adolfo Mayor Cuevas, director de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria. Maestra María Susana Arbaez Pérez, directora de la Escuela Normal de la Licenciatura en Educación Preescolar. Profesor Pastor Rodríguez Estrada. Maestro José Octavio Pinto Barredo, director de la Escuela Normal de la Licenciatura en Educación Especial, Problemas de Aprendizaje. Maestro Roberto Chuc Huicap, director de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física. Del municipio de Selchacán, el maestro Rafael Armando Ruiz Ortega, coordinador del módulo Selchacán de la Escuela Normal de la Licenciatura en Educación Preescolar, profesor Pastor Rodríguez Estrada. Maestro Héctor Martín Pinto Barredo, director de la Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Selchacán, Campeche. Del municipio de Jopelchen, el maestro José Julio Zulpech, coordinador del módulo de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria. Del municipio de Escárcega, la maestra Flora Moreno Alamina, directora de la Escuela Normal, Colegio Particular Escárcega de Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria. Del municipio de Campeche, doctora Telma Núñez Amaro, directora de la Escuela Normal Superior Federal de Campeche, cursos intensivos. Integrantes del Instituto Campechano, maestra Sonia Mariana Pérez Rosado, directora de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar, licenciada Miriam Cuevas Trujillo. La maestra Lady Guadalupe Scholl Mejía, directora de la Benemérita Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria, profesora Pilar Elena Flores Acuña. Maestra América del Carmen Cantú Ayil, directora de la Escuela Normal Superior, profesor Salomón Barrancos Aguilar. Trabajadores al servicio de la educación que amablemente acompañan, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de aprendizaje e intercambio de experiencia académica en modalidad sincrónica. A quienes nos acompañan de otros estados, un saludo con alta estima. Hoy, en el marco del fortalecimiento académico, tendremos la conferencia La Malla Curricular de las Licenciaturas en Educación Normal 2018 por el doctor Julio César Leiva Ruiz. Sea usted bienvenido. Recibamos las palabras de bienvenida del doctor Juan Manuel Payán, director de Formación y Actualización Docente de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Le cedemos el micrófono, doctor. Muchas gracias, maestra. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho afecto a toda la comunidad normalista. Hoy, el normalismo se enfrenta a tiempos muy complicados en el renglón de la atención académica presencial a nuestros estudiantes. Pero aún así, inmersos en estas adversas condiciones, seguiremos avanzando y seguiremos trascendiendo. Con afecto saludo a las directoras y a los directores de las escuelas normales. Con estimación a todas las maestras, a todos los maestros, formadores de docentes, a nuestros estudiantes y a todos los maestros de otras entidades federativas que se encuentran con nosotros. Saludo afectuosamente al doctor Julio César Leiva Ruiz, coordinador de rediseño curricular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros
y compartir sus experiencias en esta materia. Les solicito hacer llegar nuestros saludos y reconocimiento al doctor Mario Chávez Campos, titular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, quien con su tenaz equipo de trabajo coadyuvan todos ustedes para apoyarnos en el fortalecimiento de las escuelas normales del país. Muchas gracias por compartir estos momentos, doctor. Asimismo, me ha instado el doctor Ricardo Alfonso Cocambranis, secretario de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, extenderles cordial saludo y reconocimiento a su desempeño educativo. Hoy, casi llegando a la postrimería del año escolar 2020-2021, seguimos con el firme propósito de atender el desarrollo profesional en el marco del interés por la formación y actualización docente y reforzar la vinculación para el logro educativo de las y los estudiantes que se forman en las aulas. En esta oportunidad nos convoca el interés por tratar un tema vertebral de la formación docente, un componente imprescindible de los planes y programas de estudio de la educación normal, específicamente las mallas curriculares. Hablar de estos espacios integrados por distintos componentes disciplinarios que aportan métodos y procedimientos alrededor de un propósito bien definido, es hablar de la contribución a la preparación profesional de nuestros estudiantes normalistas. Tenemos que otorgarle la importancia necesaria. Desajenarnos es descuidar un ingrediente sustancial en la preparación de la carrera profesional de las licenciaturas en educación normal, pues es la esencia de toda institución educativa, es lo que se aprende y de cómo se aplicará durante la práctica en la vida laboral del futuro docente. Actualmente, en las escuelas normales se ha implementado a partir del ciclo escolar 2018-2019 el Plan de Estudios 2018. El rediseño curricular de los programas de licenciatura se orienta por el enfoque por competencias y centrado en el aprendizaje con flexibilidad académica que permite adaptar el currículo a las necesidades de los estudiantes de acuerdo al contexto que se encuentren. Tres aspectos fundamentales. Todo este gran esfuerzo para la construcción de este valioso documento es el fruto de la participación y aportación de muchos profesores, alumnos, especialistas y autoridades educativas para atender el futuro de la educación normal. ¿Qué mejor momento el que tenemos en esta ocasión, en este escenario virtual, para interactuar, fortalecer nuestros saberes y valores? Aprovecho esta ocasión para dar mi reconocimiento al maestro Isaac Abisay Hernández, a la maestra Ada Peniche, a la doctora Manuelita, quienes nos apoyan en la parte técnica. Al doctor Julio César Leiva, experto en el rediseño curricular, que hoy nos distingue con su presencia y aportaciones. A todos quienes han hecho posible llevar a cabo este evento, donde sin duda ampliará nuestra visión sobre los cambios organizacionales curriculares. Muchas gracias y buen día. Continuando con el programa, presentamos a la moderadora del evento, la doctora Manuelita Cahuichhuicap, a quien le cedemos el espacio
de esta plataforma virtual. Adelante, doctora. ¿Qué tal a todos? Buenos días. A continuación, presentamos a nuestro conferencista, el doctor Julio César Leiva Ruiz, previo a su disertación, una reseña curricular. Doctor Julio César Leiva Ruiz, coordinador de rediseño curricular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Tiene una formación de doctorado en educación en entornos virtuales. Tiene una especialidad en entornos virtuales de aprendizaje por la Organización de Estados Iberoamericanos en Argentina. Tiene una maestría en Sociología de la Educación. Ha realizado distintas estancias académicas en Francia, Estados Unidos, Cuba y Perú. Es profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es coordinador del desarrollo curricular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Coordinador del Núcleo Básico de Docentes del Doctorado en Educación con Tecnologías de la Información y Comunicación. Coordinador de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Morelia. Es responsable del Cuerpo de Investigación en Consolidación, Problemas Socioeducativos y Transformación Social. Ha realizado distintas publicaciones, entre ellas la formación de profesores, reflexiones en torno a una noción compleja, la educación a distancia, educación virtual y tendencias actuales en la educación. Además de una invaluable dedicación en el ámbito educativo. Sin más por el momento, cedemos la palabra al doctor Julio César Leiva Ruiz para dar inicio a esta conferencia. Muchísimas gracias, estimadas y estimados maestros. Quisiera, antes de iniciar, saber si me escuchan. Muchas gracias. Bueno, pues me siento muy honrado de esta invitación que me han hecho a través de nuestros queridos colegas, la doctora Ada Alejandra Peniche, el maestro Isaac Abisaí Hernández. Valoro mucho la invitación para compartir estos trabajos sobre un programa de formación inicial docente. Valoro y agradezco mucho el contexto que ha dado el maestro Juan Manuel Pat para dar inicio a esta socialización con la comunidad normalista de Campeche y entiendo de otras comunidades académicas que hoy se reúnen en torno a esta charla. Así que si me permiten, sin mayor preámbulo y como siempre, agradeciendo la invitación a socializar con ustedes y deseando que la salud prevalezca en sus hogares y en su entorno, iniciamos esta charla. Quiero pedirle el apoyo a la maestra Tatiana Yaret, si pudiese poner en pantalla la presentación para tener un elemento, digamos, un poco visual para ir siguiendo la charla. Decirles que en un primer momento los planes de estudio 2018 son un proyecto que se pensó, que está pensado y que se trabaja con un propósito de fondo: el fortalecimiento de las escuelas normales y en términos institucionales y de sus comunidades académicas. Y con ello me refiero a las maestras y maestros que forman parte de esta extraordinaria comunidad y a sus estudiantes, porque les abren nuevos derroteros que anteriormente no se contemplaban del todo o no con los énfasis que promueven estos planes, y seguramente como otros planes vendrán y abrirán también nuevos derroteros para el fortalecimiento del normalismo. Les pido que me ayuden a avanzar en las diapositivas. Me voy a permitir darles un breve encuadre y después entramos a los planes, digamos, a las mallas curriculares. Si me apoyan con la siguiente presentación, algo muy importante que genera siempre que se hablan de nuevos planes de estudio, son tensiones por estos cambios curriculares. Desde luego, cuando estamos acostumbrados
a un plan de estudio, lo conocemos sus vericuetos, sus énfasis, y entonces de repente el escenario nos pone un nuevo desafío que por supuesto, en medio están los docentes que vienen trabajando y que han criticado mucho los currículos normalizadores en términos de otra posibilidad que es el contemplar la heterogeneidad de estudiantes que prevalecen en nuestro país. Y ahí en medio está el maestro, la maestra que hace una mediación pedagógica para poder desarrollar los contenidos, adaptar los contenidos, y entonces estos cambios nos posicionan en esta condición. De repente tenemos un sentimiento, una emoción por ese pasado, que conocemos muy bien, los caminos que nos han llevado a desarrollar nuestras trayectorias, y de repente un cierto futuro que parece, o un futuro que parece incierto en estos cambios, porque nos hace de repente trastabillar. La otra es apostarle, digamos, una atención en si nuestros nuevos programas van a estar más dirigidos al desarrollo de lo cognitivo, o se va a contemplar también el sentido de las emociones y de estas partes subjetivas que constituyen al ser humano. También de repente entramos en tensión si seguimos hablando en un lenguaje para las sociedades que trabajan de manera tradicional, para una docencia tradicional, o en este caso cuando nuestras nuevas generaciones poco a poco se empiezan a involucrar con culturas digitales, y que este tipo de situaciones generan tensión. ¿Cómo se le quita esa tensión? Digamos, estas tensiones que suelen ocurrir no solo en el normalismo, en cualquier plan de estudios, en cualquier nivel educativo. Pues nos parecía muy importante que esa tensión se quitara haciendo partícipes a las maestras y maestros de la construcción curricular, precisamente para ir evitando esa ansiedad, ese estrés que puede generar. Por supuesto, no se quita o no se evita por completo, pero de alguna manera ya se van involucrando desde el inicio, y eso ha sido parte de este trabajo. Si me permiten, la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Bien, adelante, la siguiente, por favor. Entonces, los programas de estudio 2018, sobre todo en preescolar y primaria, no hubo tantos cambios, pero en otros programas de educación física, inclusión educativa y las 10 licenciaturas de secundaria, el enfoque cambió más hacia un proceso curricular centrado en el aprendizaje, con un enfoque basado en competencias, donde la flexibilidad curricular permitiera más el desarrollo y la visibilización de las experiencias docentes y de las escuelas normales, y ya además con una flexibilidad académica para hacer adecuaciones curriculares sin que tuviesen las comunidades del todo que estar pidiendo o solicitando el permiso para ver si se desarrollaban de una manera u otra, y administrativamente poder justamente dejar más decisiones por el respeto a la trayectoria de las escuelas normales y sus comunidades. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Entonces, en este enfoque por competencias, pues tienen un carácter mucho, digamos, de una mirada más holística de la formación docente, de una integralidad de diferentes elementos que constituyen a la futura y el futuro profesional que vamos a egresar. Se da cuenta que una competencia no se acaba, sino que siempre está en desarrollo, y por lo tanto siempre nos plantea desafíos cognitivos, desafíos profesionales, desafíos culturales, y eso nos ponen en una postura de una formación continua a lo largo de la vida. Es decir, no somos seres acabados, sino que nos construimos con el mundo que circunscribe nuestro desarrollo profesional. Por lo tanto, este enfoque habla de que se puede concretar en diferentes contextos donde hay una intervención y por supuesto un seguimiento y una evaluación de esas capacidades, de esas competencias. Y por lo tanto,
algo que se enfatiza muchísimo son los procesos de reflexión profunda, de reflexión crítica, de revisión crítica y constante, algo que es inherente a la formación docente, porque como dicen diversos autores, si nosotros pretendemos enseñar, no podemos dejar de aprender. Esa es una premisa básica de toda persona que decide entrar en esta carrera maravillosa que es enseñar, tener una carrera docente. Y como nuestras generaciones se reconfiguran, se debe reconfigurar constantemente el papel de la docencia. Y la otra es que varían en ese desarrollo y nivel de logro porque son diferentes grados de complejidad y de dominio lo que se manifiestan en diferentes acciones y espacios. De tal manera que hay un elemento fundamental en este ejercicio que es esa transposición didáctica de estos saberes que son digamos, densos, y cómo la mediación pedagógica nos permite precisamente hacer mucho más asequible tanto los saberes y los elementos teóricos o metodológicos para con esa mediación, con esas estrategias y ese pulso contextual del docente pueda facilitar los procesos de aprendizaje, fomentar la creación de nuevos saberes en entornos mucho más incluyentes y colaborativos. Siguiente, por favor. Este es una especie de marco que me parece que es importante. ¿Qué elementos constituyen estos nuevos currículos? Bueno, que se diversifica la forma como vemos el aprendizaje. Entre ello, el trabajo, el aprendizaje basado en proyectos, que seguramente ustedes sabrán que no es nuevo, esto es de principios del siglo XX, ¿no? Con Kilpatrick y John Dewey, que hablaban de este aprendizaje que al trabajarlo por proyectos, las niñas y niños se involucran y aprenden y amplían sus fronteras de conocimiento. Es decir, no significa que estas formas están ligadas a las competencias, sino que se apoya de estos procesos para generar mejores aprendizajes duraderos, ¿no? Entonces, el tomar casos de enseñanza puede ser mucho más ilustrativo porque esos casos son representativos de los diferentes contextos de nuestro entorno. Por supuesto, el planteamiento de problemas que pueden ser resolubles de manera individual, pero también colectiva. Y un sentido de aprendizaje en el servicio donde no es un estímulo externo lo que hace que yo trabaje con comunidades de aprendizaje, sino que es un sentido de participar de grupos, participar en comunidades donde yo considero que puedo aprender mucho más de manera directa. Pienso, por ejemplo, en los jóvenes que se fueron a CONAFE en los últimos 2 años y que han tenido unas experiencias maravillosas por el sentido de cooperar, de participar, de contextos y con grupos que aparentemente no estaban en el radar, en el escenario, pero que hoy les ha generado unas experiencias extraordinarias al trabajar en el servicio. Pero puede ser con AFE, puede ser también con otros grupos en condición de vulnerabilidad, pueden ser con grupos que aparentemente no están en una institución formal, ¿no? Como los niños en hospitales, en albergues, con niños migrantes, con niños jornaleros, con niñas que hoy aparecen en nuestro escenario porque estas sociedades se reconfiguran constantemente. Y la otra es este sentido de detección y análisis de incidentes críticos que viven los docentes y que nos confrontan con nuestra realidad, con nuestra historia, con nuestra personalidad y que prevalecen en el entorno de la docencia. Siguiente, por favor. Pues hay muchos cambios en estas sociedades y la pandemia lo que ha hecho o lo que hizo fue precisamente ponernos mucho más visible cambios que estaban un poco soterrados, un poco pasaban, ¿no? Como ciertas culturas entre vericuetos,
entre intersticios, pero un poco la pandemia hizo que se notaran más. El sentido de que la educación presencial estaba ya cambiando, más allá de la pandemia, prepandemia, estaba cambiando hacia una flexibilidad de nuevos entornos, como es la educación a distancia o en los entornos virtuales, ¿no? Entonces, esta experiencia anclada en la presencialidad, en el contacto cercano, en la palabra, que resonaba en el aula, de repente empezó a resonar en los espacios virtuales. Y la otra es que empezamos a dejar un poco el sentido de la silla y los cables pegados a la pared por un aprendizaje más móvil que trasciende la frontera del aula, que trasciende la frontera de la escuela y que, digamos, era una cultura que poco a poco se emergía. Y la propia, digamos, condición de economía que también está replanteando otras formas de interactuar. Y ustedes saben que una de esas que son notables o visibles es cómo la biblioteca se empezó a decantar por otra más videoteca, que con un dispositivo móvil hoy no solo podemos leer a los autores en nuestros textos, antologías y separatas que nos dan en la escuela, sino que muchas veces podemos escuchar directamente al autor a través de una conferencia. Todos estos elementos se empezaban a conjugar y me parece que los docentes, las maestras y maestros que formaron estos programas pulsaban bastante bien, y por eso creo que los programas han tenido este eco de desarrollo en todos los niveles que constituyen la comunidad de aprendizajes normalista. La siguiente, por favor. Y este enfoque, que se trabaja por competencias, que en algunos casos, digamos, hay cuestionamientos al enfoque, en otros se han apropiado. Yo creo que siempre es un tema a debate. Lo importante, más allá de los temas a debate teóricos, hay algo que me parece importante tomar en cuenta: el sentido de los procesos de construcción de aprendizajes, porque algo que ayuda es trascender esta idea de que sé mucho a poder demostrar qué puedo hacer con esos elementos que tengo en mente, con esas lecturas, que no basta tenerlas presentes y citarlas, sino que podemos movilizar esos saberes para poderlos visibilizar en acciones concretas que me demuestran si me he apropiado correctamente de esa literatura y la puedo llevar a cabo y puedo demostrar que puedo hacer algo al respecto. Algo muy importante es que se trabaja entre teoría y práctica, es decir, no solo es cuánto sé, sino que cómo puedo aterrizar esos saberes. Y la otra que me parece muy importante es que promueve, potencia esta aplicación, esta generación de capacidades que no solo son cognitivos, sino también son procedimentales, también son afectivos. Por supuesto, también las emociones juegan. Y aquí es muy importante esa parte que poco a poco se ha ido poniendo de relieve, que el sentido de las emociones es fundamental en la generación de aprendizajes. Esto ya no solo como discurso, no solo, digamos, como un elemento empírico que conocen bien las maestras, sino que las nuevas avances científicos, sobre todo en las neurociencias, nos pueden demostrar que no hay aprendizaje sin emociones. Por lo tanto, los diseños curriculares tienen que tener varios elementos, entre ellos que sean más contextualizados, es decir, que contextualmente digamos, atiendan esas condiciones de los estudiantes, pero que emocionalmente sean apasionantes, no solo el currículo y los cursos, sino también los contenidos y las actividades. Pero que no olvidemos que cognitivamente tienen que ser desafiantes, es decir, que cumpla con 4 elementos: cognitivamente desafiantes, emocionalmente apasionantes, contextualmente vinculantes y colegiadamente resolubles, ¿no? O colaborativamente resolubles. Entonces, esos 4 elementos los vamos a ir viendo en el diseño curricular. Continuemos, por favor. Y la otro elemento, que no solo es el planteamiento, sino también la evaluación. Y la evaluación juega un sentido a lo largo de toda la formación, no es al final del curso, sino es a lo largo de todo el proceso. Se evalúa la
digamos, se evalúa el entorno, se evalúa la historia de vida, los saberes previos que juegan, por supuesto, que median con los saberes nuevos, y entonces se pone en una condición diferente el sentido de la evaluación como algo que culmina un proceso, sino algo que acompaña todo ese proceso, que recolecta evidencias y nos van mostrando los niveles de desempeño de un estudiante. Además de que se identifican una serie de áreas de oportunidad para poder trascenderlas. No solo se queda en términos de una calificación, sino que se identifican hasta dónde alcanzan ciertos desempeños para seguir promoviendo e impulsando. Y la otra es precisamente esta idea de no decir cuánto sé, sino cómo lo puedo demostrar con diferentes evidencias, con diferentes estrategias, donde entonces atendemos a un aprendizaje diversificado, a una enseñanza diversificada, a un pensamiento divergente que puede ilustrar digamos, cómo se ha introyectado conceptos, temas, estrategias didácticas, y se pueden poner en juego en diferentes ámbitos. Así que la evaluación es fundamental entenderla. Hay un dicho que tal vez seguramente lo han escuchado, que dice: dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Es decir, si termino evaluando con un examen, significa que tengo una idea de cómo se tiene que aprender. Entendemos en estos programas que el aprendizaje no es lineal, que la lectura no es lineal, y por lo tanto la enseñanza no puede ser ni lineal ni vertical. Es decir, la diversificación, la horizontalización de los espacios de enseñanza y de aprendizaje son fundamentales para entender que todo mundo sabe algo, que todo mundo tiene una historia, y que esos saberes son importantes en la construcción de estos nuevos contenidos curriculares para la generación de nuevos saberes. La siguiente, por favor. Si se percatan, me voy a ir acercando ahora a los mapas curriculares, pero creo que este encuadre me parecía importante. Por lo tanto, la evaluación cumple, ustedes lo saben en estos programas, con dos apartados. Una que es formativa, precisamente porque acompaña, da seguimiento, que no es punitiva, sino que precisamente reconoce qué cosas favorecen, qué cosas le apasionan a los jóvenes, cómo se apropian de ciertos elementos y cómo les ayudamos a trascenderlos, pero también tiene una función, por supuesto, sumativa, que nos permite, en términos, digamos, más concretos, definir la acreditación de esos aprendizajes a través de otras formas de evaluar, como son las rúbricas, las listas de cotejo, las rúbricas de evaluación, otras formas de demostración a través de los proyectos, también como formas de diversificación de las evaluaciones. Sé que en algunos casos, sobre todo en programas que han cambiado mucho, la idea de examen igual a evaluación puede de repente prevalecer. Hoy sabemos que evaluación no es igual a un examen. Evaluación en sus diversas, múltiples y creativas formas, para que todo mundo tenga un espacio donde pueda demostrar cuánto ha aprendido, cuánto ha crecido, qué tanto le hace falta para poder constituir su perfil de egreso. Siguiente, por favor. Bueno, pues ese perfil de egreso, aquí me voy adelante, por favor, la siguiente. Los perfiles de egreso de todos los programas, porque recordemos que tenemos 16 licenciaturas federales, y en esas 16 licenciaturas, quienes son de preescolar y primaria conocerán que tenemos competencias genéricas y competencias profesionales. Pero en el caso de educación secundaria, de las 10 licenciaturas de secundaria, educación física y educación inclusiva, tenemos competencias disciplinares en el caso de secundaria y específicas en el caso de educación física, ¿no? Y mientras que en secundaria tenemos propias de la disciplina, es decir, competencias, rasgos propias para matemáticas, quienes van a ser docentes de matemáticas, competencias propias para quienes son docentes de historia, es decir, no solo las genéricas que son para todo estudiante de una normalista,
las profesionales que atienden mucho los niveles en los que nos vamos a desempeñar como profesionales, sino además aquellas que nos indican un nivel todavía más específico, más fino, más particular de esa docencia que nos corresponde realizar en educación, digamos, en biología o en español. Bueno, siguiente, por favor. Esto yo suelo decir que quizás es uno de los rasgos que a mí me gusta mucho decir, que es una responsabilidad de todas las maestras y maestros, responsabilidad, promoverlas, lograr niveles de desarrollo importantes, porque si logramos que nuestros estudiantes digamos, fortalezcan este tipo de competencias, las genéricas, vamos a disfrutar mucho del desarrollo curricular, de los contenidos. ¿Por qué? Porque les dota de una extraordinaria autonomía para aprender y definir sus propias trayectorias de aprendizaje, porque les enseñamos a solucionar problemas. Por eso tenemos que ayudarles a clases que sean desafiantes. Cuando digo que las actividades de aprendizaje que propongamos o que se propone en el currículo son cognitivamente desafiantes, es para que ellos aprendan a resolver problemas, porque eventualmente van a ser profesionales de la educación donde ya no va a estar la escuela normal ni sus docentes. Entonces, ayudarles a solucionar problemas a partir precisamente del desarrollo curricular. Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse, es decir, toma iniciativa. Y ustedes saben que un docente que disfruta mucho justamente lo que hace, define no de manera lineal su propio aprendizaje, sino que lo diversifica y muchas veces con iniciativa. No espera que siempre le den todo, sino que sabe que tiene que hacer cosas porque solo él o ella conocen las necesidades de sus grupos. Colabora con diversos actores, porque la vida de los docentes tiene que trabajar con el maestro el maestro de educación física, con el director, con la administración estatal o municipal, con la comunidad de padres de familia. Es decir, aprender a trabajar en equipo de manera colaborativa es fundamental. Y en el caso del uso de las tecnologías, cuando se plantea que es de manera crítica, significa que las tecnologías no resuelven los problemas por sí mismos, que las tecnologías son medios que utilice el maestro para generar, digamos, otras formas de hacer docencia, para provocar de manera diversificada, creativa, innovadora, otras formas o otros saberes. Y me gusta mucho la última, porque aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. Las maestras y maestros que egresan de una escuela normal tienen, me parece, un enorme desafío: desarrollar sus competencias lingüísticas para entablar comunicación con diferentes actores, para comunicar sus ideas en formas muy diversificadas, tanto textuales, orales, pero también su discurso como orador, como oradora, con su lenguaje corporal, el uso de su voz. Es decir, las habilidades lingüísticas y comunicativas son fundamentales en un docente que es asertivo, un docente que le ponga emociones a lo que hace, porque la emoción que le pongamos, las formas como trabajemos nuestras habilidades lingüísticas y comunicativas pueden tener un impacto importante en cómo se reciben por parte de su comunidad. Entonces, por eso a menudo me gusta citar las competencias genéricas, porque desarrollarlas es un compromiso de todas y de todos. Y si logramos trabajarlas fuertemente en los primeros semestres, disfrutaremos mucho más de buenas discusiones y de docentes o de jóvenes en formación con unos niveles argumentativos extraordinarios, y no con jóvenes que digan: maestra, no puedo exponer porque la memoria se me quedó en casa. Maestra, es que como no hay cañón, no puedo exponer, ¿no? Porque entonces le estaríamos diciendo que es la tecnología la que contiene el saber y no el estudiante. Entonces, con tecnologías o sin tecnologías, nuestras habilidades, que son nuestros primeros recursos. Suelo decir, los docentes ocupamos muchos recursos, ciertamente, muchas tecnologías, pero hay una o dos que para mí son fundamentales. La voz, la voz como una herramienta que tenemos que fortalecer en nuestras comunidades, y nuestro lenguaje corporal, que nos ayuda a comunicar mejor las ideas. Así que
cuando generamos este tipo de capacidades, cuando desarrollamos este tipo de capacidades, por supuesto que el aula se vuelve un espacio de interlocución y no un espacio de monólogos donde prevalece la clase magistral y la clase que está en silencio. No, necesitamos guardar más silencio los docentes para que puedan emerger las experiencias de nuestros estudiantes. Cuando visibilizamos estas historias de vida y lo que ellos saben, lo que ellas saben, entonces entramos en un terreno mucho más horizontal. De eso se trata. Las competencias son una provocación para que todos aprendamos. Estudiantes, pero también docentes, que no tenemos una vida acabada, una trayectoria acabada, sino que se revitaliza constantemente, y creo yo que mucho aprendemos cuando guardamos silencio y escuchamos a nuestros estudiantes. Bueno, por eso creo, suelo detenerme en competencias genéricas. Vamos a pasar a la otra, pero solo va a ser de manera ilustrativa. En las competencias profesionales se abordan, por ejemplo, en preescolar y primaria, pues ya propios de esos niveles que tienen que ver con la función del profesional para detectar procesos de aprendizaje y ser más asertivo en lo que proponemos, conocer los planes de estudio vigentes para poder también, digamos, conjugar lo que realizamos en el aula y en la formación inicial, para el trabajo en planeaciones, la evaluación, etcétera, etcétera. Le pido que, por favor, de manera ilustrativa, solo las hacemos, las conocen ustedes. ¿No? El trabajo con la evaluación, vean cómo la evaluación en la propia competencia profesional no se trata de evaluar en términos punitivos, sino la evaluación para poder hacer intervenciones pedagógicas, intervenciones didácticas de acuerdo a las necesidades de esos estudiantes. Y la otra que es importante es cómo en el perfil profesional nos interesa mucho que desarrollen competencias investigativas, no para que sean investigadores necesariamente, sino para que generen una docencia reflexiva anclada en procesos de indagación, de investigación, de contrastación de realidades, de contrastar teorías, y que eso le permita a un docente ser, digamos, crítico, pero un crítico con estos elementos, con argumentaciones y que pueden generar una docencia reflexiva que le acompañe a lo largo de su trayectoria como profesional. Adelante, por favor. En secundaria, bueno, nada más me voy a quedar aquí un momento porque me interesan otras cosas. Por supuesto, acá, en el caso de secundaria, como trabaja ya por maestros que van a enseñar historia o física o biología español, utiliza conocimientos de la disciplina, es decir, de historia o de biología o de física, y su didáctica para hacer transposiciones de acuerdo con las características de sus contextos. Quiero, queridos colegas, que no olvidemos estas competencias. El término contexto va a estar presente a lo largo de toda la formación. Es decir, ya no puedo yo planear ni evaluar sin contemplar los elementos contextuales de mis estudiantes. Y por lo tanto, eso empodera al maestro para que pueda hacer adecuaciones curriculares, modificaciones. Los planes de estudio, como están planteados, tienen un elemento. Aunque están diseñados por maestras y maestros normalistas, hay siempre unas orientaciones que dicen: estas actividades son las que consideramos que mejor ayudan a desarrollar las competencias del curso, pero si la maestra o el maestro considera que puede fortalecerlas, modificarlas o hasta sustituirlas, solo les pedimos que no se olviden que tienen que tener presente el perfil de egreso. Es decir, el perfil de egreso orienta el diseño curricular, los contenidos y la acción pedagógica. Lo que no podemos perder de vista es a la profesional que queremos egresar después de 4 años, 8 semestres y más de miles de horas de estancia en nuestra institución. Y no podemos olvidar la cuestión ética de valores y principios cívicos que son parte de la responsabilidad como profesional y como actor social en un sentido intercultural y humanista. Vean qué interesante. Hay palabras clave que nos dicen que no podemos hacer una docencia vertical soslayando las vidas y los derechos de nuestras y nuestros estudiantes, porque esperamos que eso mismo realicen cuando lleguen a las aulas de preescolar, de primaria, de secundaria, de CAMO, de USAER. Adelante, colegas, por favor, la siguiente.
Las demás solo van a ser ilustrativas. En el caso solo me quedo con inclusión educativa. Me parece importante, sobre todo para los compañeros o escuelas normales que están implementando este programa. Ahí, por favor. Fíjense, a ver, una arriba, si me permite, queridos colegas. Ahí, eso. En el caso de inclusión educativa, quiero que le presten atención a la primera competencia. Detecta las necesidades de aprendizaje de los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta, de comunicación o con actitudes sobresalientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el programa sigue atendiendo los principios del programa anterior, de la licenciatura en educación, de la licenciatura previa, de licenciatura en educación especial, perdón, pero incorpora en el perfil de egreso elementos de la educación inclusiva que se vuelven a suscribir en la Ley General de Educación, en el artículo 3º constitucional, todos reformados en 2019, en la Ley General de Educación Superior, en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Es decir, la educación inclusiva hoy está presente en todos los programas de estudio, en todos los niveles, en universidades, tecnológicos y, por supuesto, no puede soslayarse en la formación de docentes. Siguiente, yo les pido que aquí ya nada más pasen de manera ilustrativa las siguientes, porque quiero llegar a un apartado que no quisiera que me ganara la sesión. En las mallas curriculares, ahí sí, les pido la siguiente, queridos colegas. Como ustedes saben, las mallas curriculares se constituyen por 4 grandes trayectos. El de bases teórico-metodológicas para la enseñanza, que le da, digamos, los elementos para que el docente se oriente, se apoye para poder desarrollar los contenidos de la formación para la enseñanza y el aprendizaje. Que en el caso de secundaria son más de 20, 22 y 23 cursos del ámbito disciplinar. Es decir, son 20 y tantos cursos de matemáticas, de historia, 20 y tantos de español, 20 y tantos, es decir, más del 50% del currículo. Se trata de que se apropien verdaderamente de lo que van a realizar en términos profesionales, sin soslayar su didáctica. Para eso es el otro trayecto que acompaña y amalgama la formación inicial para desarrollar mejor los contenidos curriculares. Y está el de prácticas profesionales, que es donde confluye todo el ejercicio intelectual, didáctico, metodológico que se trabaja en los trayectos. El cuarto trayecto, que es el de optativos, es donde explícitamente se le da el margen a las escuelas normales y a las maestras y maestros de una autonomía curricular, de una flexibilidad curricular, donde ustedes pueden llevar un trayecto de entre 288 horas y 360 horas que está completamente en las manos de una escuela normal, ya ni siquiera de las escuelas estatales o de la autoridad estatal, mucho menos de la federal. Es decir, son 360 horas en secundaria y educación física y 288 horas en preescolar, primaria e inclusión educativa, donde ustedes como comunidad definen qué hacer con esos espacios sin pedirle permiso, sin solicitar una autorización de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Es un espacio de ustedes. ¿Cuál es el sentido o cuál es lo que queremos provocar? Si me permiten, en la siguiente diapositiva. Es esto, que ese trayecto formativo de cursos optativos, al constituirse en 4 o 5 cursos, atiendan al contexto, un contexto que solo la maestra Ada conoce, que el maestro Juan Manuel Pat conoce y que no está en el currículo nacional, que por alguna razón no alcanza a identificarse o se aborda de manera muy somera. Y entonces la maestra América del Carmen dice, oigan, nosotros en Campeche tenemos una condición de niños quizás que están llegando de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, y que se han quedado aquí por trabajo, que quizás iban a Estados Unidos, pero se quedaron aquí, y que ese fenómeno no está en otra entidad o nosotros lo hemos reconocido. Y entonces queremos atender a esos niños y de tal manera
que la maestra América se lo plantea al maestro Juan Manuel, hace un equipo de trabajo con la maestra Manuelita y dicen, oigan, ¿por qué no hacemos unos cursos para atender a esos niños y a sus familias? ¿Por qué no tenemos otro curso para poder, más intercultural, para poderlo para poder aprovechar esos procesos de incorporación a la cultura mexicana o para reconocer sus trayectorias? Bueno, pues esos cursos que ustedes hacen le van a dar una identidad institucional, por eso ahí aparece identidad institucional, porque sería la única escuela que tendría cursos para apoyar a una población en particular. Y ya al hacerlo, se distinguirían de otras escuelas normales en el país. Pienso en Eselchacán, la licenciatura en educación primaria, pues quizás hay 142 escuelas que llevan esa licenciatura, pero Eselchacán además ayuda en el perfil de egreso a un trayecto que atiende a niños migrantes centroamericanos. Eso la distingue de sus escuelas hermanas, le da identidad institucional, pero además, como eso los va a llevar al campo a hacer diagnósticos sobre cuántos niños centroamericanos están en Campeche, cuáles son sus familias, hay que ir al campo a hacer encuestas, entrevistas, genera una línea de investigación. Y en esa línea de investigación, pues se desarrolla la trayectoria de las maestras y maestros. ¿Y qué va a pasar con esto? Que esa investigación les puede dotar de programas que ayuden a maestros en servicio, es decir, de una oferta educativa de la escuela normal para apoyar maestros en servicio donde están llegando niños centroamericanos y que no saben qué hacer con ello, pero al mismo tiempo les puede plantear formación continua, pero también formación en el posgrado, una especialidad en atención a niños centroamericanos o una maestría en estudios transculturales, ¿no?, de latinoamericanos, o una maestría o un doctorado en otra migración, ¿no? Entonces, el sentido es hacer un círculo virtuoso de desarrollo institucional. Esto no es aspiracional, colegas, esto ya está sucediendo en el país desde hace años. Hoy tenemos colectivos que andan por todo el país porque hicieron estos trayectos y no invitan a la DGESUM. La importante no es la DGESUM, lo importante son ese colectivo que hizo la investigación, que hizo su trayecto formativo y que hoy dan conferencias y talleres en todo el país, los dan en el CONICEN, los dan en el COMIE y los dan en diferentes plataformas. Entonces hablamos de un desarrollo institucional. Yo quisiera ver si estoy logrando mostrar que los planes 2018, como creo que ninguno en lo sucesivo, tiene que pensarse en programas que sean para confinar a los maestros al aula. Tienen que pensarse para potenciar la educación en todos los espacios sociales. El aula, el entorno escolar, el entorno comunitario, el entorno estatal y el entorno nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que un docente, pienso en el maestro Isaac, dice, a ver, yo tengo muchos años trabajando, no sé, tecnologías del aprendizaje, pero mi experiencia no está tomada en cuenta en el currículo nacional. Pensemos que esa fuera la situación. Bueno, con este trayecto, el maestro Isaac, con otros colegas, con el maestro Benito Sultamay, con el maestro Luis Chi, con el maestro René, con la maestra Gloria, con los maestros que estén, se reúnen y generan un trayecto. Entonces, ¿qué hacen? Pues se revitaliza la trayectoria. Estoy seguro que al maestro Isaac, como a la maestra Ada, como al maestro Benito, al maestro René, a los diferentes maestros, les emociona mucho saber que su experiencia es tomada en cuenta. Y que además no tengo que pedirle permiso a nadie porque mi autoridad, mi experiencia me permiten hacerlo, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante y, por supuesto, se revitaliza la trayectoria docente porque quienes van a andar por todo el país o en su propia escuela, pero además compartiendo sus saberes con otras comunidades son ustedes. Es decir, son protagonistas de su propio trabajo y nadie se debe llevar su crédito. Por eso este proyecto es importante en estos programas. No es para confinarse 6 meses ni 4 años. Es para desarrollarnos todos, institucionalmente, de manera profesional y personal. La siguiente, por favor. Entonces, estos trayectos optativos, los jóvenes que egresan, las escuelas normales que ofrecen estos trayectos de 4 cursos o 5 cursos, al concluir su carrera, como ya lo están haciendo en varias entidades,
les van a entregar una constancia adicional, su título que dice licenciado en educación secundaria en enseñanza y aprendizaje del español para secundaria, y una segunda constancia que diga que hizo estudios de énfasis en ese trayecto que ustedes le dieron nombre. Ese lo da la entidad. Entonces tenemos una generación que va a salir ya, que puede salir ya con dos documentos que blindan o que garantizan lo que estudiaron. Pero además, ¿qué pasa con el trayecto optativo? No solo les permiten que, pienso, no sé, en la maestra Gabriela de la Rosa, o si fuera estudiante, que además va a poder, digamos, incidir más, investigar más al respecto, se puede vincular a un posgrado saliendo de la escuela normal, va a ampliar sus ámbitos laborales, a lo mejor alguien termina trabajando, por supuesto, en la mañana para una primaria o preescolar, pero también por las tardes puede trabajar en las instituciones, en la Secretaría de Migración, por ejemplo, o en la Secretaría, en el INEGI, o en secretarías culturales, donde trabajen la cuestión que que desarrollaron en su escuela normal. Y por supuesto, da un amplio desarrollo profesional. Siguiente, por favor. Bueno, ahí, ¿qué pasa? Que estas formas de hacer currículo y de desarrollar el currículo donde los docentes se apropian y aprovechan el currículo como una plataforma, entendemos que esos currículos son mucho más horizontales. Es decir, no hablamos de la clase magistral o del maestro como única fuente de conocimiento, sino que todos sabemos algo. Están más contextualizados porque los docentes que hicieron los diseños han tomado más el punto contextual, son diseños curriculares más incluyentes, donde se trata de promover una autoridad académica y comunitaria, y no solo una autoridad en una relación de poder. Son trabajos que se hacen más colectivos, que le han apostado, y tenemos muchas evidencias del trabajo de innovación, que plantea horizontes más comunes y, lo más importante, que hay logros compartidos. Los productos de los estudiantes ya no solo son de estudiantes, y los productos de los docentes no solo son de los docentes. Vemos en los congresos cada vez más trabajos que hicieron maestros con estudiantes, directivos con docentes y con estudiantes, es decir, y que los logros son compartidos para generar un sentido de identidad y pertenencia. Eso es todo lo que prevalece, digamos, en los proyectos curriculares. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo, lo presentamos así como hay una comunidad que está trabajando educación multigrado y educación rural, Baja California ha creado un trayecto maravilloso, que lo hemos presentado y que ellos, bueno, que hemos hecho una sinergia para presentarlo a nivel nacional, pero sus académicas y académicos que generaron este trayecto están haciendo proyectos de colaboración con Estados Unidos. Algunos de los colegas, para no citar nombres, pero de este colectivo, están yendo a otros países, están escribiendo, están generando toda una beta de investigación, de innovación y de presencia nacional e internacional a partir de un trayecto que, si me permiten la siguiente diapositiva, aborda 4 cursos. 1, formación docente de la educación migrante, la comunicación en la lengua ajustada, la construcción de la identidad migrante, las estrategias didácticas, y todos estos 4 cursos constituyen entonces los egresados de esta generación, pues van a salir con esta doble que les había compartido. Esa es segunda constancia. Por eso es un gran proceso, me parece, que nosotros esperamos que cada vez sea más amplio la intervención de las escuelas normales, la autonomía curricular para hacer más, no solo 4 cursos o 5, sino 10 o 15 cursos más. Adelante. Pues hay más cursos, el STEM, que es un curso optativo que se puede llevar para trabajar de manera más articulada la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, es decir, ya no solo disciplinar, sino interdisciplinar, ¿no? Entonces ahí hay procesos. Estas son ilustrativas, si me permiten avanzar. Este es un proyecto también, trayecto optativo sobre prevención del consumo de drogas en jóvenes. Siguiente. Este es uno sobre género y educación. Vean 4 cursos: género y educación, violencia de género y migración, género y ciudadanía, y van a salir con esa constancia. Este es un trayecto para rurales,
La Tierra que Piso se llama un curso, Pedagogía de la Tierra 2, Tecnología de la Comunidad, Proyectos Productivos, y salen con un trayecto que se llama Estudios de la Ruralidad, ¿no? Siguiente. Bueno, adelante, ya pásenlas, por favor, son ilustrativas. Aquí me quedo. Miren, yo quisiera, si pudieran hacer un poco más de zoom quien me esté apoyando. Esta licenciatura, queridos colegas, hay poca población de escuelas normales que la llevan, y es una licenciatura tan vigente y de tanta prospectiva como no tienen, me parece que no alcanza a tener el reconocimiento que se merece. Lo que se trabaja en el trayecto amarillo, que son las bases para la enseñanza, es muy similar a otras licenciaturas. El desarrollo socioemocional, las neurociencias, la educación inclusiva, etcétera. Pero el trayecto verde, que es el corazón de el corazón disciplinar o específico de la licenciatura, vean los temas que trabaja, y voy a poner algunos. Por ejemplo, bueno, están en las flechas algunas cosas. En el cuarto semestre, vean, género, juventud e interculturalidad, perspectivas integradas. Díganme si no es un tema tan vigente y de prospectiva. La cuestión de género, es decir, no se puso como moda, sino porque era una necesidad que pulsaron las maestras y maestros. Pienso, se me antoja, en el cuarto semestre está otra flecha que dice herramientas para la igualdad y la inclusión. Vean, colegas, esto no era una cuestión de discurso. Los maestros sabían desde hace años que necesitábamos fortalecer la cuestión de la igualdad de género, la ciudadanía. Les quiero compartir educación para la paz. Vean el sexto semestre al final, educación para la paz. En el quinto semestre, didáctica para la formación ciudadana con adolescentes y jóvenes. Es decir, parecía que nada más había niños y adultos, pero esta licenciatura es tan maravillosa. Pero además les voy a decir algo. Si alguien quiere un curso optativo, lo puede tomar de esta licenciatura. Si alguien no ha construido un curso y quisiera llevarlo como optativo, puede pedirlo prestado esta licenciatura y llevarlo como optativo en su escuela normal. Miren, debates éticos contemporáneos. ¿Cuántos elementos de salud, de educación y de otros ámbitos tenemos? Democracia y desarrollo sustentable. Son, de verdad, colegas, esta licenciatura es un pool de grandes temáticas que le duelen a nuestras nuevas sociedades y que este equipo de docentes tomó con mucha seriedad y lo llevó al diseño curricular. Y así cada licenciatura tiene cosas extraordinarias. Si me pasan a la siguiente, no me voy a detener, aquí nos podría dar un taller de días, pero nada más para que vean, porque a veces no exploramos los programas que tenemos, y de verdad, colegas, en muchos casos son muy innovadores, pero además, miren, cada uno trae su trayecto formativo, es decir, quien estudie esta licenciatura va a salir con una segunda constancia en proyectos de intervención para la formación valoral en contextos violentos, inteligencia emocional, violencia de género, diversidad cultural, enfoque de resiliencia. Hoy mucha gente habla de resiliencia. Nosotros, este colectivo, planteó un trayecto donde la resiliencia está presente y proyectos de participación social. Pasamos a la siguiente, a ver si nos detenemos en alguna otra. Está preescolar, que además pues trabaja énfasis que ya estaban anteriormente y se le vuelve a dar una serie de elementos en teatro, donde los cursos de teatro están hechos por gente que trabaja teatro, donde los cursos de música está hecho por docentes que además son músicos. Es decir, es un fortalecimiento de la comunidad que hace y comparte. En las sociedades de conocimiento no basta decir que tengo conocimientos, sino que un principio elemental es compartir. No guardarme el conocimiento, sino compartir. Siguiente, por favor. Adelante. No me voy a detener tanto en estas, preescolar indígena. Bueno, ustedes saben que en preescolar indígena tenemos 4 cursos para aprender la lengua, para apropiarnos de la lengua, fortalecerla. Ahí en Eselchacán ustedes tienen a un colega extraordinario, el maestro Benito Zul, el maestro Luis Chi, que participaron. En Yucatán está la maestra Rosa Scholl,
en fin, diversos maestras y maestros que han fortalecido esos cursos. Adelante. Siguiente, por favor. Este nada más es para que vieran toda la oferta educativa. Adelante, queridos colegas. Miren, en español, colegas, en español, si me apoyan a darle un zoom, los docentes que se están estudiando secundaria, pienso, si está la normal de educación superior de Campeche, colegas, el maestro que va a estudiar para ser maestro de español, en serio va a saber español. Es decir, vean, no solo hay un eje que tiene que ver con toda la didáctica de textos expositivos, didáctica de la lengua, didáctica de la lectura, didáctica de la escritura, didáctica de la creatividad, sino que vean el eje de literatura. Van a aprender y van a desarrollar capacidades para textos narrativos y poéticos, teoría y crítica literaria, literatura universal, literatura hispanoamericana, literatura mexicana. Un maestro de español tiene que conocer la tradición de literatura mexicana, latinoamericana, conocer y leer a los autores. Hicimos el taller de literatura mexicana precisamente con maestras y maestros normalistas que hicieron esta licenciatura, ¿no? Entonces, hay todo un bagaje maravilloso, además de llevar su trayecto de optativos de 360 horas por las que van a obtener su segunda constancia. Adelante, por favor. Miren, ahí están esta licenciatura tiene dos trayectos formativos, uno que se llama didáctica de la lengua y otra didáctica de la literatura. Es decir, además de los 23 cursos o 22 cursos que lo prevalecen, 5 cursos más que pueden para trabajar toda esta parte de la literatura, pero si no les gustan esos, la escuela normal puede hacer su propio trayecto, sin preguntarle a la de GESUM si le gusta o no. Con el hecho de que ustedes lo hagan, es más que autoridad para nosotros simplemente compartir lo que realizan. Bueno, hasta ahí le voy a dejar con las licenciaturas. Si me ayudan a pasarlas, voy a ir a la última parte para cerrar. Adelante, colegas. La presentación la tienen ustedes, la pueden compartir, por supuesto, es para ustedes. Y ahí están todos. Yo les invito a que revisen, a que no lo tomemos como licenciaturas y decir que están bien o están mal sin haber revisado qué tienen, colegas. De verdad van a encontrar cosas maravillosas. Porque además es nuestro acervo, es el acervo normal. Aquí, algo elemental. En prácticas profesionales, colegas, tenemos un énfasis en estos programas. Los docentes de prácticas profesionales tenemos que cubrir un perfil, que si en algunos casos no lo tenemos del todo, es momento para formarnos, para prepararnos, para fortalecer. Docentes con altos perfiles académicos y docentes que se formen en investigación, porque un docente de prácticas tiene que ser el ejemplo de docencia reflexiva y tiene que ser ejemplo de un docente que hace investigación para mejorar su propia docencia. Porque ya en estos tiempos no bastan los discursos ni los consejos. Necesitamos mostrar que nosotros hacemos cosas que les pedimos a nuestros estudiantes. La otra, es importante que se reconozca que las maestras y maestros de práctica no resuelven los vacíos de otros cursos y no son cursos de relleno. Las prácticas profesionales son un elemento, un proceso, un trayecto sumamente sensible, con una alta responsabilidad, porque es el que muestra qué tipo de docente vamos a egresar o estamos por egresar, ¿no? Entonces, es muy importante que tenga el respeto, la seriedad que se merece, que contemplemos que es una parte toral de la formación integral de nuestros estudiantes. Ahí se aterriza todo lo que ven en el resto de los trayectos. Adelante, por favor. Y suelo poner este esquema, quizás me han escuchado explicarlo, que en la línea beige lo que tenemos es a un maestro que originalmente, digamos, tiene un alto protagonismo en los primeros semestres, pero en la medida en que va pasando los semestres, el protagonismo del maestro se horizontaliza. Mientras que la línea guinda es el papel del docente, que en la medida en que va avanzando en los cursos de práctica profesional, se va haciendo más autónomo y también más interdependiente, es decir, va creciendo, porque cuando llega al séptimo y al octavo semestre,
ya tendría que tratársele como un profesional joven, ¿no? Un profesional novel, pero un profesional como mi colega. Es decir, apoyarle a darle hasta otro trato, no como estudiante dependiente, sino como un estudiante que ya tiene una experiencia importante porque ha pasado por la escuela de prácticas y por la escuela normal. Y todo eso desarrollando competencias investigativas. Entonces, eso es lo que nos interesa mucho, es que se entienda que prácticas profesionales es un acto, es una acción, es una intervención curricular, pedagógica, didáctica, metodológica para formar mejores docentes investigadores y docentes reflexivos. Un docente que egresa con esas cualidades de una escuela normal va a ser un docente que no se le va a poner nada en la vida, no va a tener diques, porque va a tener muchos elementos para cruzar sus 30 años de vida profesional disfrutándola, innovando, sabiendo que todos los días puede crecer y que todos los días puede hacer una mejor vida con sus niñas y niños. Adelante. Y esas competencias investigativas tienen rasgos de trabajo etnográfico desde los primeros semestres, los rasgos de fortalecimiento con la investigación-acción en el tercero, cuarto, quinto semestre, el sentido de innovación a partir de contrastar hipótesis de acción del cuarto al séptimo semestre y toda la cuestión de proyectos que están en los últimos semestres porque queremos un egresado que cubra estos elementos. Es decir, si alguien considera que no hay investigación es porque no hemos revisado el programa con esa minuciosidad para ver que tiene una serie de elementos que subyacen y que apuntalan la trayectoria de nuestras generaciones. Siguiente, por favor, y voy concluyendo. Es decir, estos programas los tenemos que entender como una posibilidad de generar trayectorias personales de aprendizaje, tanto de nuestros estudiantes como de nuestros estudiantes como de nuestros docentes, porque también nosotros generamos nuestras propias trayectorias sabiendo que tenemos desafíos y que les podemos buscar. Entonces la idea es cómo nos convertimos en profesionales con mayor autonomía e interdependencia en el aprendizaje, donde ustedes saben hoy se diversifica con plataformas educativas y otras formas, ¿no? Les pongo aquí, hoy los jóvenes que entran a YouTube o a Netflix o a otras plataformas, ellos van definiendo su programación. Ya no nadie les dice, digamos, no les dicen como cuando estábamos en la televisión nacional, que teníamos la programación de las 7 a las 12 de la noche, una sola ruta. Hoy cada quien va definiendo el menú que quiere deleitar en esas plataformas, en sus redes sociales. Hay quienes se comunican mejor en una que en otra. Y hoy la propia gamificación que se ha dado en que los jóvenes aprenden de manera diversa, tomando elementos lúdicos como el juego llevado a los recursos digitales, y que todos esos elementos les van dando un sentido de que más allá del docente y más allá del aula, los jóvenes siguen aprendiendo las cosas que les apasionan. Si nosotros queremos trascender, me parece que es importante pulsar qué les apasiona a nuestros estudiantes, qué les duele, qué les afecta, qué necesitan, porque entonces hacemos, me parece, generamos un escenario donde sus vidas cuentan. Siguiente. Y bueno, creo que con eso estoy concluyendo. Me he extendido. Los programas de estudio parece menor, queridos colegas, pero ya quisieran muchas universidades o muchos docentes universitarios o de tecnológicos contar con todos sus programas en una plataforma. Creo que hasta en eso tenemos esa bondad de poderlos tener digitales, y que hay muchas cosas que mejorar. Seguramente hay elementos que podemos reforzar, que podemos fortalecer, cosas que en una revisión curricular se tendrían que incorporar, pero creo que tenemos que reconocer que lo que hoy tenemos es producto del trabajo exhaustivo, comprometido de muchas maestras y maestros que han creado estos programas, estos materiales para ustedes. Y un elemento adicional, hoy se cuenta con miles de videos de maestros normalistas, de jóvenes normalistas,
¿no? De estudiantes normalistas para ayudar a llenar un vacío en el ámbito de los materiales educativos construidos por sus propias comunidades. Y no puedo dejar de lado que estos programas 2018 han detonado la escritura. Decenas, y ya podamos hablar de centenas de libros se han escrito en estos años de desarrollo curricular. Yo creo que algo tienen estos programas que nos han movido a todas, a todos, desde la autoridad federal hasta el maestro frente a grupo o al maestro de prácticas, nos ha movido. Creo que tiene que ver con la impronta normalista que está en esos programas. Muchas gracias por escucharme. Agradecemos enormemente esta enorme contribución del doctor Julio César Leiva, ¿no? A darnos un panorama general de este plan 2018, un recorrido general, ¿no? Tocando puntos muy importantes sobre los nuevos contenidos de la malla curricular, los propósitos sobre todo para el fortalecimiento de las escuelas normales, los diferentes contextos que nos hizo que cada uno de los docentes de las escuelas normales vive día a día, este cambio completamente distinto de una modalidad presencial que se hablaba hace muchísimos años de emigrar a esta nueva forma de educación completamente distinta, una educación virtual, una educación que ahora con la pandemia pues prácticamente nos hemos convertido a esa modalidad, ¿no? Forzosamente hemos tenido que adaptarnos a estas nuevas formas de trabajar, ¿no? Estos cambios que se vienen suscitando y sobre todo la parte de estas tensiones que se generaron en un inicio cuando se lanza el plan 2018, ¿no?